Bueno, vamos a ver que inicie. Listo, ahora sí. Entonces, vamos a hablar ahora del concepto de alcance, ligadura de variable. Vamos ahora a hablar de un concepto que se llama si una variable ocurre libre o ocurre ligada en el cálculo lambda. Entonces, si ustedes recuerdan, la expresividad del cálculo lambda está dada por esta gramática de acá. La gramática de acá, ¿ve qué se me hizo? La gramática del cálculo lambda. La gramática del cálculo lambda. Ah, aquí está. Les voy a copiar eso, que la necesito. Esto es lo que necesito, es un lambda expression. Entonces, esto lo necesito para esta diapositiva de acá. Aquí está. Bueno, entonces aquí lo voy a pegar. Entonces, bueno, muchachos. Entonces, estos son los tres casos del cálculo lambda. ¿Sí? Entonces, el primer caso es cuando es un solo identificador. Identificador, ustedes saben que es un símbolo. Entonces, en una variable ocurre libre si en el primer caso de lambda expression es igual al identificador. Un lambda expression, por ejemplo, es comillita X solito. Entonces, comillita X ocurre libre, es una variable libre por definición. Ahora, si tenemos la expresividad lambda, identificador expresión, la variable ocurre libre si, solo si, la variable es distinta al que aparece aquí y ocurre libre acá, en el lambda expression. O sea, debe ocurrir que sea diferente el que está acá. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, lambda X y cualquier cosa acá, esto ya no ocurre libre porque aquí está. X ya, aquí ocurre libre cualquier otra cosa, Y, Z, pero X no puede ocurrir libre porque ya está en el lambda. Y cuando tengamos dos expresiones lambda, en este caso, muchachos, vamos a tener que debe ocurrir libre en la primera o en la segunda. Entonces, esto vamos a evaluarlo acá. Entonces, vamos a ver, ¿X ocurre libre o no? Vamos a ver, X... Yo le pregunto, ¿X ocurrirá libre en esta primera expresión? ¿Ustedes qué me dicen? De acuerdo a lo que yo les dije. ¿A qué caso corresponde esta expresión del cálculo lambda? ¿Al primero, al segundo o al tercero? Esta primera, la primera que ustedes ven ahí. ¿A cuál corresponde? Al segundo, ¿no? ¿Seguros? ¿Seguros, muchachos? ¿Al segundo? Mírenlo bien. Sí, sí. Este ocurre al segundo, qué pena, sí, tiene toda la razón. Este corresponde al primero, al segundo, ¿no? ¿Cuál es la regla? Entonces, debe ocurrir libre si, solo si, miren acá, X es distinto del identificador y ocurre libre en la expresión. ¿Qué pasa aquí, muchachos? ¿Qué podemos decir de X? ¿X ocurrirá libre o no ocurrirá libre? Aquí en esta primera, de acuerdo a lo que dije. ¿Ocurre libre o no ocurre libre? Ustedes me dirán, mientras yo acomodo acá. ¿Ocurre libre o no, muchachos? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Sí, es correcta la respuesta. ¿Por qué no ocurre libre? Porque X es el identificador y tiene que ser diferente el identificador para que ocurra libre. Correcto, correcto. De acuerdo a la gramática, exactamente. Ya tiene que ocurrir diferente de este. Correcto. Ahora bien, ¿X ocurrirá libre en la segunda expresión? Analicen bien la segunda expresión y me dicen a qué caso aplica. Este aplica, voy a subrayar acá, este aplica al segundo caso. ¿Esta de aquí a qué caso ocurrirá? ¿Al primero, al segundo o al tercero? También al segundo, ¿no? Mírenlo bien, no, ese sí no pasa al segundo. Mírenlo bien. Ese no es del segundo caso. O sea, en la parte del segundo hay una parte que la primera parte es de lambda expression y luego está ese identificador solo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿a qué caso aplica? ¿Al primero, al segundo o al tercero de la gramática? Aquí estoy. Los puse hasta con colorcitos. Aplica el caso... Al segundo. No, al segundo no aplica. Al fucsia, ¿no? El fucsia no es el caso. El segundo caso de acá no es fucsia. No es el fucsia. Al primero tampoco porque no es identificador solo. Si fuera X solito, sería un identificador. No, profesor, al verde. ¿Por qué al verde? Correcto.
¿Por qué el verde? ¿Por qué ocurre en el verde, Nelson? Pues, profe, ahí estoy viendo que no se muestra bien dónde están los identificadores. O sea, no aparecen los identificadores, sino que aparecen son como las expresiones. Es que mire la gramática lambda expression, y este es el segundo, este que subrayo aquí de primero, sí es el segundo caso, este que subrayo aquí, este sí es el segundo caso, y esta X corresponde al primero, pero en general la expresión es un lambda expression seguido de un lambda expression. O sea, profe, sería como combinar sería como combinar el segundo con el primero para que el tercero, ¿no? No, lo que pasa es que como esto es una regla recursiva, aquí puede ir cualquier cosa que sea lambda expression y aquí puede ir cualquier cosa que sea lambda expression. O sea, dice, Por eso, profe, tengo, entonces el lambda expression también puede ser un identificador que en ese caso sería el X, que está por sí, aparte. correcto, pero es por la forma recursiva. Dentro de un lambda expression, dentro de este tercer caso, usted puede tener el primero, el segundo o el tercero. O sea, usted puede componerlo como usted quiera. O sea, usted este lambda expression lo cambia por alguna de estas tres. Esa es lo que O sea quiero que llegar. ese lambda expression yo lo puedo o sea, se puede seguir expandiendo en lambda expression hasta Sí, que siempre y haya un cuando. identificador. Hasta que tenga una regla terminal. Por ejemplo, identificador es una regla terminal, porque usted identificador no lo puede cambiar por una cosa distinta a un símbolo. Ahora, este lambda identificador, lambda expression usted lo puede cambiar por el primero, por el segundo o por el tercero. ¿Sí? Esto puede haber un lambda dentro de otro lambda, como pasa aquí. Ahora, o puede haber también un paréntesis acá. O sea, hay muchas formas de manejarlo. Y ahora miren acá, esto tengo un lambda expression que lo puedo cambiar por cualquiera de los tres y otro lambda expression que lo puedo cambiar por cualquiera de los otros tres. Entonces, por eso aplica el tercer caso. Y el tercer caso dice que ocurre libre sí, solo si ocurre libre N1 o N2. ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Ahí X ocurre libre o ligada? ¿Ocurre libre o no? Va bien. Pero el caso contrario es ligado, pero no lo miremos. Ahí sería libre, ¿no? O sea, en ese que tú estás mostrando en el segundo. Sí, es libre, en efecto. ¿Por qué? Porque es un identificador solamente de lambda expression, o sea, no está como que en el lambda expression por aparte. No sé si me hago entender. Un poco no, pero es un buen intento. Lo que pasa es que él le dice a usted que si tiene la forma expresión 1, expresión 2, entonces debe ocurrir libre en alguno de los dos. N1 ni voy a mirar, pero miren N2. Es un identificador que es igual a X. Y va al primer caso, que si el identificador es igual a X, entonces ocurre libre. Ella ocurre libre porque este X ocurre libre. Como X ocurre libre aquí, a mí no me interesa el otro. X sencillamente en toda la expresión, X ocurre libre. Son las reglas que nosotros empezamos a mirar. Y este último, ¿qué me pueden decir? ¿A qué caso corresponde? ¿Al primero, al segundo o al tercero de la gramática? Ahí sería el tercero, ¿no? El tercero, efectivamente, porque aquí tiene una expresión usted y aquí tiene otra expresión, ¿no? Y que a Pero su ahí vez ya se no correría subdivide. libre, ¿Por qué no correría libre? porque los identificadores no están separados de las variables lambdas. Pues así es como yo lo estoy entendiendo, no sé si No, estoy es el que mal. está aquí la única forma que no ocurra, es que está aquí, en los paréntesis del lambda, o sea, la variable del lambda. Es la variable del lambda. En ese Por eso, caso, entonces, el identificador tendría que ir separado sí o sí de todas las otras lambdas, ajá, como sí, ocurre en el correcto. segundo punto. Sí, correcto. Y en este caso lo podemos mirar así, mira. Estos son dos casos. Entonces aquí tenemos un lambda y aquí tenemos otro lambda. ¿Qué pasa? La regla nos dice que si usted tiene dos expresiones debe ocurrir libre en alguna de las dos. Vamos a evaluar la primera. Y la primera es una expresión tipo lambda. Entonces la expresión lambda le dice a usted, debe ocurrir que es diferente que esta y. ¿Eso se cumple? Sí. X es distinto que y. X es distinto que y. Eso ocurre aquí. Y ahora, la regla dice, si entró el lambda, entonces debe también ocurrir libre en esta expresión, o sea, en esta expresión de acá. Vamos a ver si ocurre libre acá. Y esta expresión que usted ve también es de tipo lambda. Entonces tenemos que evaluar, ¿este y es distinto que x? Sí. Y ahora queda esta expresión. Y esta expresión solita, ¿en qué caso aplica? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? Ese x solito. En el primero, ¿no? En el primero, es un identificador. Entonces dice,
Si es una variable, o sea, un identificador, la variable x ocurre libre sí, solo si x es igual a e, pues resulta que la expresión es x, entonces aquí ocurre libre, en este pedazo sí ocurre libre. Entonces, ya con eso yo puedo decir directamente que sí. Sin embargo, evaluemos la segunda. La segunda es lambda zx. Resulta que este aplica también separándolo aquí. Este también es del caso verde, porque lo podemos separar en dos. Aquí tenemos una expresión tipo lambda y un x solo. A su vez se puede dividir. Esto se puede dividir en todas las veces que uno necesite. Entonces dice, ¿debe ocurrir libre aquí o debe ocurrir libre en la primera? Debe ocurrir libre aquí o libre acá. Si acá lo examinamos, entra la regla lambda. Tiene que ser diferente a este x y queda esta expresión x. Entonces, como esta expresión sola x significa que sí, porque aplica en el primer caso. Y ahora, este también aplica sí, porque pues es uno solo. Entonces aquí también sí. O sea, ocurre libre en los dos lados. Entonces, pues esto es un sí absoluto. Entonces, muchachos, para evaluar esto, vamos a diseñar una función que nos va a evaluar eso, de acuerdo a la gramática. Entonces, recuerden colocar numeral EOPL y me voy a robar la gramática. Es esta. Entonces, ya saben las reglas de ocurre libre. Entonces, las reglas de ocurrir libre, entonces las reglas son, primero, si es el primer caso, X debe ser igual al identificador. Eso es lo que vamos a ver igual, identificador. Si es el primer caso, entonces las reglas son para que X sea libre. Entonces, X debe ser igual al identificador. Segundo caso, X debe ser distinto del identificador ¿de quién? ¿De quién, muchachos? X debe ser distinto a quién en el segundo caso, cuando es lambda. ¿A quién debe ser diferente? ¿A quién debe ser? Exactamente el indicador del lambda, o sea, me estoy refiriendo a este que está aquí. Tiene que ser distinto y tiene que ocurrir libre en la expresión, o sea, en este de acá. Y por último, si tenemos dos expresiones, expresión 1 y coma, expresión 2, que es el tercer caso, entonces debe ocurrir libre N1 o N2. O sea, en ese caso es así. Listo, muchachos. Entonces esas son las reglas para que X sea libre. Vamos a codificarlo de acuerdo a la gramática que aparece allí. Entonces, vamos a define ocurre libre. Como tal, ocurre libre. Entonces, y es un lambda. Aquí entra una expresión condicional. La primera. Hey, ¿tú eres un símbolo? Entonces, si es un símbolo, expresión y variable que ando buscando, ¿no? ¿Qué debe suceder? Si es un símbolo, ¿en qué caso aplica? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero, muchachos? Si es un símbolo únicamente. Si la expresión es un símbolo. En el primero. Y yo aquí lo que tengo que preguntarle a la vida es... Espera un momento. Yo aquí lo que... un momento, ya. Esto como que se trabó. Listo, ahora sí. Entonces debo preguntar si son iguales. ¿Sí? Eso es todo. Ahora en el segundo caso, viene un lambda. ¿Sí? Entonces yo voy a preguntar... Si el car de expresión es igual a lambda. Entonces, si es igual a lambda, tienen que suceder dos cosas. Lo primero que tiene que pasar es que sea distinto de lo que está aquí adentro. Este distinto sería el KDR, pero entonces que sea distinto la variable ¿de quién? Del KDR. Pero resulta que esto va a estar dentro de una lista. O sea, el KDR es esta lista. Entonces sería el KDR. Hay que poner otra A. El CAR del CDR, de expression. Entonces, esto tiene que ser diferente, o sea, que hacemos not equal. Y tiene que pasar que ocurra libre también en la expresión. ¿Y cuál es esta expresión? Este sería el CAR, este sería el KDR y este sería el KDDR. Entonces debe ocurrir libre también en el KDR de expression. Muy bien, vamos con el otro caso. El otro caso es cuando son dos. Cuando son dos acá, voy a matarlo con el else. Vamos a confiar que van a enviar todo. Y debe ocurrir libre ¿en dónde? Debe ocurrir libre en el primero, que es E1, en el CAR de expression.
Y debe ocurrir libre, ahí me va a dar un error, ya lo voy a corregir, en el KDR de expression. ¿Sí? Pero obviamente los llamados recursivos que yo haga, pues naturalmente tienen que tener pues, la variable, ¿no? Porque ahí no va a chillar eso. Bueno, entonces, debe ocurrir libre en el primero o ocurrir libre en el segundo. Entonces, vamos a evaluar las expresiones que se hicieron en clase acá para ver si efectivamente tenemos razón. Entonces, ocurre libre la primera. Ocurre libre esta primera. Lambda, comillita, lambda x, lambda x, lambda yx. Esta es la primera. Y voy a buscar aquí a x. Entonces, vamos a ejecutarlo a ver si hay problema. No lo hay. Y miren acá, falso, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Creo que aquí funciona el display. Entonces, para que lo muestre. Pues muéstrame eso. Pero es falso, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Esto es falso, ¿no? Por lo que hemos evaluado acá. Ahora evaluemos la segunda. La segunda expresión viene siendo lambda z, pero aquí son dos. Entonces viene aquí chan, lambda z, y viene, a ver, lambda z, lambda yx. Bueno, voy a volver a hacerlo mejor. Tengo lambda z, esa es como mi primera expresión. Cierro acá el lambda. Lambda z, lambda y, x, y luego separo acá x. Esta es la segunda expresión. Y ahí vamos. A ver. Bueno. Y aquí hay un paréntesis que me faltó. Aquí. Aquí cierra el lambda. Listo, ahora sí. Ese también debería darme verdadero. Si ustedes ven aquí, es verdadero, ¿no? Porque aquí x sí ocurre libre. Pues solo por esta x de aquí, que ustedes ven acá, solo por esta x él ocurre libre. Y ahora, miremos la última. Ocurre libre. Y tenemos el último caso. Lambda y, luego lambda y, luego x, y ahí cierro el primero, y el segundo es lambda z, x, y luego el segundo es x. Y ahí cerramos todo esto. Este también debe ser verdadero. Bueno, aquí hay un error, porque no le he enviado la variable que ando buscando, que es x. Es true también. Ahora yo les hago una pregunta, muchachos. ¿Qué pasa en este caso con z? ¿Ocurre libre o no ocurre libre? ¿Ustedes qué me pueden decir con z? No, porque z está dentro de la variable lambda, ¿no? Y no es igual a esta solitaria. Perfecto. ¿En este qué pasaría con y? En este segundo. ¿Ustedes qué pueden decir? ¿Ocurre libre o no ocurre libre? Pasaría lo mismo porque y está dentro de lambda, ¿no? Exactamente. No. Entonces vamos a probar ese con z y con y, que es este segundo. Vamos a ver el z y el y y el z, y miren que efectivamente deben falsos. Miren acá, dos falsos, correcto. Y bueno, miremos este último, muchachos. En este último, z, ¿qué pueden decir de z de aquí? De z. De z, ¿qué pueden decir? ¿Ocurre libre o no? Profe, Z de la... En la de abajo, en la última. Ajá. Es el primer pedazo, sí sería libre, pero en el segundo no. Sí. No, pues podemos decir que no. Entonces, miremos el último caso con z, que es este. El último caso con z, que efectivamente debería parecer que no. Vean, falso. Entonces, bueno, esas son las reglas. Entonces, muchachos, ¿qué quiero que vean? Estas son unas reglas que existen por definición del alcance de las variables, pero quiero que vean es cómo diseñé la función. Esta función que yo diseñé, ¿de qué depende? ¿De qué depende esta función que yo diseñé acá? ¿De qué depende, muchachos? De lo que ustedes acaban de ver.
Pues depende de los valores que tome la función lambda y los valores de búsqueda, ¿no? Los valores de búsqueda, pero observen el condicional. ¿El condicional a qué obedece? O sea, yo en el diseño del condicional, ¿qué tengo en cuenta? Que la variable que uno está buscando no esté dentro de una expresión lambda. Esas son las reglas, sino que miren el condicional, ¿de qué forma lo escribí, muchachos? ¿Por qué lo escribí de esa manera? El condicional. O nada, muchachos. Sería porque la primera, si se cumple, es porque sería como la condición de parada. Tampoco, sino que tiene que ver es que este condicional, miren que en este condicional yo mapeé los casos de la gramática, caso 1, caso 2 y caso 3. Eso era lo que usted quería que llegara. Caso 1, verifico caso 1, luego verifico caso 2 y luego verifico caso 3. Cuando ustedes diseñen funciones para solucionar este tipo de problemas, por ejemplo, una función que determine si una variable es ligada o no, ustedes lo que deben de hacer es seguir la gramática. Eso es lo que yo quería que se llegase. Que ustedes lo que siguen es la gramática. ¿Será que lo cerré? Aquí está. Entonces, eso es lo que quería que siguiera. Bueno, muchachos, entonces, bueno, aquí ya hice esto y ya hice este diseño. Igual acá, pues, de diseñar la gráfica y bueno, y aquí hay el procedimiento. Igual aquí está hecho. Yo lo hice a mi manera. Bueno, muchachos, ahora pues voy a pausar acá y continúo.